Buenas tardes, soy María Eugenia Jándula Martorelli y en esta oportunidad voy a hablar de la clasificación de los derechos reales. El Código Civil y Comercial efectúa 4 clasificaciones de los derechos reales. La primera clasificación según sean sobre cosas propias o ajenas. El artículo 1888 dice que son derechos reales sobre cosa total o parcialmente propia el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio privado y la superficie si existe propiedad superficial. Los restantes derechos reales recaen sobre cosa ajena. Con relación al dueño de la cosa, los derechos reales sobre cosa ajena constituyen cargas o gravámenes reales. Las cosas se presumen sin gravamen excepto prueba en contrario. Toda duda sobre la existencia de un gravamen real, su extensión o modo de ejercicio se interpreta a favor del titular del bien gravado. Esto significa que la diferencia va a estar en que si hablamos de un derecho real sobre cosa propia, el dueño de la cosa y el titular del derecho real son la misma persona. Existe un solo derecho sobre la cosa. En cambio, en el derecho real sobre cosa ajena, la titularidad va a ser de alguien distinto al dueño de la cosa. Son 2 derechos reales que recaen sobre una misma cosa, el titular y el propietario, que son distintos. Son derechos reales sobre cosa propia total o parcial. Total sería cuando el derecho real se ejerce sobre toda la cosa, por ejemplo, el dominio, y parcial cuando el ejercicio se comparte, por ejemplo, el condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio privado y la superficie si hay propiedad superficial. No se ejercen sobre el total, sino que varios sujetos comparten el dominio sobre la misma cosa con dominio. O existen partes privativas donde se ejerce sobre el total, ejemplo, en la propiedad horizontal sobre los departamentos y comunes sobre las que se ejerce en forma parcial, por ejemplo, en la propiedad horizontal los pasillos y ascensores. Son derechos reales sobre cosa ajena todos los demás, o sea, el usufructo, el uso, habitación, servidumbre, hipoteca, anticresis y la prenda. En el derecho real de superficie se ejerce sobre cosa ajena en cuanto al terreno, pero sobre cosa propia cuando se trata de la propiedad superficial. Y con relación al dueño de la cosa, los derechos reales sobre cosa ajena son considerados cargas o gravámenes reales. Las cosas se presumen sin gravamen, salvo que se pruebe que existe un gravamen. Y si hay dudas sobre su existencia, su extensión o el modo de ejercerlo se interpreta a favor del titular del bien gravado. La segunda clasificación según sean derechos reales principales o accesorios. El artículo 1889 dice que los derechos reales son principales excepto los accesorios de un crédito en función de garantía. Son accesorios la hipoteca, la anticresis y la prenda. Esto quiere decir que son derechos reales accesorios los de garantía, la hipoteca, la prenda y la anticresis, ya que están afianzando una obligación principal. Todos los demás son derechos reales principales. Lo importante es analizar si existen por sí mismos o si dependen de un derecho personal. Ejemplo, constituye una hipoteca para garantizar que voy a cumplir con una obligación que contraje antes. La tercera clasificación según sean sobre cosas registrables o no registrables. El artículo 1890 establece que los derechos reales recaen sobre cosas registrables cuando la ley requiere la inscripción de los títulos en el respectivo registro a los efectos que correspondan, y recaen sobre cosas no registrables cuando los documentos portantes de derechos sobre su objeto no acceden a un registro a los fines de su inscripción. Esto significa que los derechos reales son sobre cosas registrables cuando la ley pide que se inscriban los títulos en el registro correspondiente. Por el contrario, los derechos reales son sobre cosas no registrables cuando no se pide que los documentos sean inscritos en un registro. Por ejemplo, son bienes registrables los inmuebles y los automotores. Y la cuarta clasificación según se ejerzan o no por la posesión. El artículo 1891 establece todos los derechos reales regulados en este código se ejercen por la posesión, excepto las servidumbres y la hipoteca.
Las servidumbres positivas se ejercen por actos posesorios concretos y determinados sin que su titular ostente la posesión. O sea que todos los derechos reales se ejercen por la posesión excepto la servidumbre y la hipoteca.